Ayúdanos a dar a conocer este mensaje de la buena nueva. Comparte con tus amigos el Evangelio de Reflexión Dominical para Laicos. ¡Viva Cristo Rey! Muy buenos días, celebramos el 12º domingo del tiempo ordinario, domingo 21 del 2026. En Estados Unidos se celebra el Día del Padre, en otros países fue el domingo pasado. Si uno me niega ante los hombres, yo también negaré ante mi Padre. La primera lectura está tomada del libro de Jeremías, capítulo 20, versículos 10 al 13. Dijo Jeremías: oigan la acusación de la gente, pavor en torno. Delatarlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechan mi traspié. El salmo es el número 68. Señor, que me escuche tu gran bondad. Por ti he aguantado afrentas. La vergüenza cubre mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con las que te afrentan caen sobre mí. Pero mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia. Por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 15. Hermanos, lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte se propagó a todos los hombres, porque todos pecaron. La lectura del Evangelio está tomada de San Mateo, capítulo 10, versículo 26 al 33. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no tengáis miedo a los hombres, porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que os digo al oído, pregonadlo sobre las azoteas. Hoy las lecturas están un poco, diríamos nosotros, con un tema muy complicado y muy difícil, diríamos, de entender y de aceptar. Si vivimos el Evangelio y sus valores, tarde o temprano aparecerá el conflicto y la persecución. Y en ese punto debemos seguir confesando nuestra fe y no negando a Jesucristo. Escuchamos la palabra angustiada del profeta Jeremías, perseguido, a quien pide a Dios que lo proteja de quienes lo persiguen, y se manifiesta seguro de su relación con Dios. El Señor está conmigo. Proclamarlo así, tu total confianza en la salvación de Dios. En San Pablo a los Romanos podemos entender mejor las razones de confianza en la salvación que Dios nos ofrece. Por un hombre, entre comillas, Adán, entraron en el mundo el pecado y la muerte, pero en una gran proporción ante el delito y la gracia de Dios que nos otorga por un hombre, Jesucristo, y se desborda sobre todos la gracia y la misericordia. La confianza en la gracia de Dios puede lograr que la reacción humana ante la persecución sufrida por proclamar el Evangelio y seguir a Jesucristo no sea el miedo. Por 3 veces nos pide hoy en el Evangelio: no tengáis miedo. Confianza en Dios, aún en las circunstancias más difíciles. Agradecimiento por la gracia que desborda sobre nosotros. Y superación del miedo a vivir con los seguidores de Jesucristo. Esas son las líneas maestras que este domingo nos ofrece la palabra de Dios para crecer en nuestra fe. A veces es difícil ser testimonio del Evangelio por todo lo que nos pide Dios a cambio, ¿no? Pero, como dice en la primera parte de la lectura de Jeremías, confesiones de Jeremías que solo se pueden comprender teniendo en cuenta los dos extremos. La exquisita delicadeza espiritual del profeta, adornada con una sensibilidad desbordante. Amaba a su pueblo desde lo más profundo de su corazón. Por otra parte, Jeremías contempla
a un pueblo desorientado en su vida religiosa y su vida social, que deja mucho que desear. Jeremías es el profeta de la justicia. Por eso las confesiones en este contexto significan la expresión más profunda de su experiencia religiosa. Las calumnias de la gente, terror por todas partes. Denunciarlo, vamos a denunciarlo. Por eso las consecuencias que hoy nos invitan a nosotros es vivir una experiencia no de oposición, sino como lo vive Jeremías, que aunque está viviendo momentos de tensión interna, alcanza su cota más elevada. Esta confesión contiene 3 partes que expresan la delicadeza y la dolorosa situación del profeta. La primera parte se centra en aquel que amarga la vida de ser profeta al verse obligado a predicar lo que no le gusta, porque tiene que anunciar la destrucción, la ruina, la devastación. Jeremías, recordemos que es un modelo acabado hasta donde se puede alcanzar en el Antiguo Testamento, de sufrimiento por su pueblo, por las desgracias de los demás. Por eso se suele evocar como anuncio de Jesús entregado al sufrimiento y a la muerte por todos. A él le habría gustado centrar su predicación en otras realidades: la paz, el bienestar, las relaciones de comunión, una vida apacible para el pueblo de Dios que sigue fielmente a sus directrices, manifestadas también en la alianza del Sinaí. Pero esa alianza está rota. El pueblo se encuentra en una situación difícil que abocará a la destrucción de Jerusalén. Todas esas realidades que golpean el corazón del profeta y provocan un horno en lo hondo, un desgarramiento interior. Ese es el clima espiritual de esas confesiones que Jeremías, como modelo y punto de referencia para todos aquellos que tanto ayer como hoy se baten en su intimidad entre la fidelidad a sus sentimientos y la generosidad y en el cumplimiento de la tarea de la gran evangelización. Por eso cuesta a veces ser testigo del Evangelio, ¿no? En la segunda lectura, el mismo contexto genera las lecturas del domingo anterior. Si tomamos en cuenta, aparecen dos figuras centrales: la historia humana, Adán, y la historia de Cristo. Y al confrontarlas se realizan también un paralelismo constante entre las consecuencias de la decisión de Adán al elegir al margen de la voluntad de Dios y la obra de Cristo que ha realizado restaurándolo aquel proyecto original. Pablo contempla la humanidad como una unidad con un origen común y a partir de esa realidad entiende la obra de restaurador como cree en la obra de Cristo Jesús. La situación actual de la humanidad es fruto de la decisión libre de un hombre. Por eso, como dice el texto, por un hombre entró el pecado en el mundo y por otro la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Más allá de las interpretaciones que pueden ofrecer, que recordemos que Cristo murió, pero que Cristo resucitó. Y nosotros somos hijos de la resurrección. El Evangelio, como dice, no tengáis miedo por la coherencia de vuestra misión. No tengáis miedo a los hombres. Es lo que nos invita a nosotros hoy. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No tengáis miedo, ¿sí? Es lo que nos dice hoy el Evangelio 3 veces. Pero nos cuesta entender eso, porque a cualquier situación que nos invita a nosotros la fidelidad, tenemos miedo. A ser testigos del Evangelio, a dar una buena misión. En este domingo que los jóvenes terminan un encuentro con Dios, ojalá sean testigos de esa fe, de anunciar a un Cristo vivo, a un Cristo que arde en el corazón de ellos para anunciarlo a los demás. Y que ese testimonio de ser jóvenes nos lleve también a nosotros como padres de familia, como hermanos, como hijos, como sacerdotes o religiosos, a ver la alegría y el entusiasmo que hay en la juventud para demostrar la creencia en ese Dios que murió pero que resucitó y que nos llama al mundo a anunciarlo con la alegría, con nuestra vida, con nuestro testimonio, en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Que seamos hombres y mujeres de testimonio. Sé que cuesta a veces
y cuesta por la persecución, porque a veces vivimos en situaciones que nos confrontan nuestra fe. Pero he ahí la decisión de cada uno de ustedes en confiar plenamente en que Dios hace la obra. Y por Él seguimos vivos y por Él seguimos dando testimonio en medio de situaciones difíciles. Para todos los padres de familia, que tengan un excelente día y recuerden que ser padre es una gran misión de ser modelo, de ser amigo, de ser compañero, de ser un hombre que con su testimonio da el mejor ejemplo. Lo que tú digas, tu hijo lo va a hacer. Lo que tú hagas, tu hijo lo va a repetir. Si tú le dices a tu hijo no hagas esto, pero tú lo haces, tu hijo te puede decir con qué ejemplo me estás pidiendo a mí que hagas algo que tú no haces. A veces cuesta entender eso. Ser padre no es fácil, pero tu decisión de ser padre la ha tomado para enfrentar una nueva realidad, de ser un hombre proveedor, de ser un hombre amable, de ser un hombre generoso, de ser un hombre servicial, un hombre que valoren el trabajo que realizas en tu casa como en la calle. Que tus hijos se sientan orgullosos de tenerte como padre, porque tú les das el ejemplo con la palabra y con el testimonio. Ser coherente cuesta. Tener un padre que uno se siente orgulloso, a veces qué difícil es encontrarlo. Pero nada es imposible para ti, hombre, cabeza de hogar, jefe y modelo de familia. Un feliz día para todos y muchas gracias por ese ejemplo de conversión de muchos de ustedes que están dando a sus hijos. Dios les acompañe y les guarde siempre. Feliz domingo para todos.